Medea, Eurípides. Introducción: Medea, el orgasmo de la venganza, por Ramón Irigoyen. Los orígenes de la tragedia italiana se remontan a Quemán, que de un trayazo micénico, el 20 de mayo de 1992, sepultó al Sampdoria en el Hades y ganó por el Barça la Copa Europea del Fútbol. Tras estos comienzos del pionero Tepsis sobre el inevitable césped, en el teatro griego apareció Esquilo, nacido en el 524 a.C. Combatió en las cruciales batallas del Maratón, Salamia y Platea, y es comprensible que del susto que le causó el increíble triunfo de la pequeña Grecia frente al imperio persa se le disparara la fe en la divinidad, y así se convirtió en un poeta más piadoso incluso que Píndaro. En las tragedias de Tepsis había un solo personaje. Esquilo introdujo en escena un segundo personaje, inventó la máscara, que potenciaba la audición de la voz y por sus muchos logros técnicos y estéticos ha pasado a la historia como el padre del teatro griego. A principios del siglo V a.C., Atenas empezó a ponerse nerviosa porque la filosofía y la ciencia jónica socavaban la concepción mítica del mundo y la gente del pueblo empezaba a bostezar en los templos. Pero allí estaba el bastión de Sófocles, que era una especie de padre arrumpe de la época. Del mismo modo que este jesuita contemporáneo se licenció en su primera juventud en medicina, Sófocles, en el coro más célebre de toda la tragedia griega, cantando en su Antígona, admite sin rencor los éxitos de la joven ciencia médica de la Jonia, verso 363, y se entrega con fervor a las introducciones. Introduce en escena al tercer actor, Innovación, a la que se suma el maestro Esquilo, y alienta a la introducción de un nuevo dios, Asclepio, hijo de Apolo y patrono de la medicina. Pero a diferencia de la fe de Esquilo en los dioses, que era casi tan a lo bestia como la de Santa Teresa, Sófocles era un creyente más controlado. Esquilo se pasa por la axila el politeísmo griego y se inventa una representación de la divinidad que incluso trasciende a Zeus, el dios supremo. Sófocles, en cambio, sigue otro rumbo y se somete a un buen grado a la religión popular, entregada a los hechizos de la mántica. Y como el pueblo es siempre muy agradecido, y además, como ya dijo Hopkins, aunque no el Hopkins poeta y jesuita británico, sino el Hopkins de la industria publicitaria norteamericana, que un moderado conservadurismo suele ser una de las bases imprescindibles del éxito, la vida de Sófocles fue una serie ininterrumpida de triunfos. En 20 certámenes obtuvo el primer premio. Esquilo creía en los dioses mucho más que Sófocles y por eso mismo, por no moderar su fe, obtuvo mucho menos primeros premios. Sin embargo, este fracaso escénico no deben inducirnos a pensar en que Esquilo, resentido con la divinidad, descargara su cólera blasfemando en privado. Eurípides, que era 40 años más joven que Esquilo y 15 más que Sófocles, le tocó vivir el derrumbamiento de la religión tradicional y en las 3 últimas décadas de su vida, la atroz guerra del Peloponeso, 431 y 404 a.C., que acabó con la derrota más total de la democrática Atenas en beneficio de la oligárquica Esparta. A la peste que durante la guerra diezmó a Atenas se sumaron las más virulentas luchas de partidos que condujeron a la desmoralización política. En tales circunstancias hace falta una vitalidad de atleta para cantar a las alegrías de la vida, y Eurípides, ya en su primer juventud, renunció a continuar en el gimnasio haciendo pesas para dedicarse al teatro. Asimiló a fondo las teorías científicas del materialista Anaxágoras, las especulaciones filosóficas de Sócrates, que, por cierto, pulverizó a Woody Allen en un relato memorable, y las enseñanzas retóricas de sofistas como Protágoras y Pródico. El pesimismo que se apodera de Atenas a consecuencia de la guerra invade obras de Eurípides como Hécuba, Orestes, Fenicias, Suplicantes y las Troyanas, que es un soberbio alegato antibelicista. Hay una transmutación radical de valores magistralmente descriptas por Tucídides en su historia de la guerra del Peloponeso, que deja marcado a fuego a los héroes de Eurípides.
La habitual nobleza solemne de los héroes de Esquilo y Sófocles da paso al trastorno patológico de no pocos héroes de Eurípides que son ruines cuando hay suerte y cuando no, incluso criminales. Y la crueldad de carácter no está restringida a los personajes masculinos, porque mujeres como Medea, Fedra y Andrómaca actúan también con la más feroz violencia. Eurípides se niega a hacerse ilusiones sobre la naturaleza humana y sus tratamientos de los mitos siempre viajan en metro. Es también un buen psicólogo que escudriña en el turbio corazón del hombre. Este interés por la psicología de los personajes era una novedad en la literatura griega. Sus innovaciones técnicas afectan al prólogo de la tragedia, que presenta características propias respecto a los prólogos de sus predecesores. Eurípides aporta también la técnica llamada Deus ex machina, o sea, el recurso de hacer aparecer en escena a un dios por medio de una máquina, que obtenía un desenlace cuando la solución del conflicto se ponía difícil. En Esquilo, el coro tiene un protagonismo absoluto, que se reduce en Sófocles al simple nivel activo y que en Eurípides empieza a ser más pasivo. Medea, según Aristófanes de Bizancio, se estrenó en 431 a.C. En el certamen al que se presentó alcanzó el tercer premio, tras Euforión y Sófocles, que obtuvieron respectivamente el primer y segundo premio. Ya en la propia Medea, Eurípides, que solo obtuvo cuatro primeros premios en su dilatada carrera de autor, se queja de las dificultades que él, que se atreve a pensar por su cuenta, encuentra para ser comprendido por sus conciudadanos. La historia de la obra es, en realidad, el apéndice del viaje de Jason a la Cólquide de los argonautas, o sea, los héroes que zarpan en la nave Argo, a la conquista del vellocino de oro. En la Cólquide reina el monstruoso Eetes, hijo del sol y padre de Medea, que, como buena sobrina de Circe, la maga por excelencia, está también dotada de las artes de la brujería. Jason llega con la Cólquide y se enfrenta con el rey Eetes, que le dice que no le entregará el vellocino de oro hasta que supere unas crudas pruebas. Jason tiene que domar unos toros que vomitan fuego. La superación de las pruebas imposibles por parte de Jason enamora salvajemente a Medea. Jason y Medea, junto con el hermano de ella, huyen en la nave Argo. Eetes los persigue, pero Medea se le ocurre la ingeniosa idea de asesinar y descuartizar a su hermano. Arroja sus miembros al mar y así la nave de Eetes tiene que detenerse para recoger los cuerpos troceados, salvándose así unas cuantas aventuras más que convierten a nuestros culebrones televisivos actuales en sesudas películas de arte y de ensayo. Llegamos con nuestros héroes a Corinto. Jason y Medea se asientan allí. Tienen 2 hijos según la versión a la que se apunta Eurípides, o incluso 14 hijos según otras versiones de otros poetas griegos numerarios de Opus. Y entonces Jason, que no en vano es un héroe protegido por las mujeres, enamora a Creusa, la hija del rey de Corinto. Tal vilmente traicionada, tras la alta prueba del amor conyugal que le había dado asesinando a su propio hermano, Medea se hunde en la miseria. Después resurge lentamente de su depresión y decide cobrarse el daño que ha sufrido. La venganza es espeluznante porque además de un crimen de precalentamiento incluye el desgollamiento de sus propios hijos. Medea pone en cuestión el orden social porque por aquellas fechas, solo el hombre tenía derecho, sin responsabilidad penal, a asesinar a sus hijos. La instrumentalización de los hijos, en la que también ahora incurre tantos miles de padres, aparece ya aquí, documentada en Occidente. La historia no deja de tener un parentesco con nuestro descubrimiento de América, pues la remontísima y primitiva Cólquide era la América de aquellas fechas. En un pasaje de sátira magistral, Eurípides incluso le hace decir a Jason que ella le deberá siempre que le haya traído la civilización, arrancándola de la salvaje Cólquide. Otra innovación importante de Eurípides es el lenguaje coloquial que utiliza en sus obras. El lenguaje dramático de Eurípides es como el que le gustaba a Cernuda para la poesía lírica, un lenguaje tremendamente seco, pero por eso mismo cargado de dinamita del desierto. El lenguaje seco tiene, entre otras cosas, la inmensa ventaja de ser siempre libre de incurrir en cursilería.
También se ha acusado a Eurípides de ser excesivamente parco de metáforas. La acusación es justa y, desde luego, en el caso de Medea, pero pienso que esta parquedad de metáforas en poesía dramática es más una virtud que un defecto. El mejor Lorca en teatro es el de la casa de Bernarda Alba, cuando logra obtener las avalanchas de metáforas que pueblan sus bodas de sangre, otro culebrón lírico con mucho éxito. Aristófanes, que, como buen reaccionario, era un auténtico terrorista, se inventó, entre otras, la calumnia de que Eurípides era un misógino. Para desmentir esta calumnia bastará que diga que, por ejemplo, mi traducción de este verso como contra la raza de los machos es absolutamente literal. En el original, Arsenón Gena. El célebre coro radicalmente feminista del principio de la obra no es una butifarra que nos ha colado aquí la inteligente e incombustible Lidia Falcón, sino un texto increíblemente moderno de Eurípides. No han sido pocos los espectadores que en representaciones anteriores de Medea, ofrecidas por otros grupos, han protestado injusta e ignorantemente por lo que consideraban un invento exclusivo del traductor y de la compañía. Quiero agradecer a Olivia de Miguel, excelente traductora de literatura inglesa, y a Nuria Espert, que por las observaciones que me han hecho he comprobado que es una lectora de una agudeza excepcional, las utilísimas pistas de actitud ante el texto que me han dado para la traducción original del griego. De las diversas traducciones consultadas es la rigurosa traducción francesa de Louis Méridier, aunque en prosa, la que más ha incitado a ser fiel al texto. Pero la traducción de Medea de Yorgos Gimonás al griego moderno está excepcionalmente en verso, pues las 6 traducciones castellanas consultadas también son en prosa. Es en verso y espléndida. La traducción catalana de Carles Riba me ha librado de la beatería de la traducción neuróticamente literal y es la que más me ha ayudado a sentirme también libre. Y ya desempeñado por la vía didáctica, solo me queda sugerirle al posible lector, como verá, esta versión es un verso libre y que, como decía Hugo Sánchez, a diferencia de la prosa en verso, el verso se tiene que leer como verso. Esta afirmación tan obvia y tan elemental no se tiene muy a menudo en cuenta, con el consiguiente descalabro interpretativo del texto. Para percibir este texto no basta, pues, una lectura mental, sino que, como mínimo, hay que silbarlo o, lo que es lo mismo, silabearlo. Por haber sido entregada esta traducción a la imprenta antes del comienzo de los ensayos de la obra para su representación en la Olimpiada Cultural de Barcelona en 1992, es susceptible a algunas modificaciones de última hora. Agradezco también vivamente a la fantástica Irene Papas, que tiene un humor tan maravilloso, su apoyo total para que yo hiciera esta versión. Y como ya le dijo Sansón de Dálila, que el único exceso aconsejable al hombre es el exceso de la gratitud. Muchas gracias también a todos los actores, técnicos, Vangelis, Encio Frigerio, Franca Squarciapiano, Olimpiada Cultural, Generalitat de Cataluña, Alcaldía de Barcelona, Agustina Aragón, el guardameta Zubizarreta y mi querido Pancho Villa. Ramón Irigoyen.